Muchas personas en el mundo van a prisión y de manera increíble, estando en el proceso, estando en prisión, les dicen, oiga, lo sentimos mucho, pero usted es inocente. Muchas personas pagan de manera inocente cárcel por casos, por situaciones que en algunos nunca lo cometieron, o en algunos participaron levemente, mas no como pudieron haberlo dicho testigos. De hecho, es muy común ahora el tema de los testigos falsos. Estamos en vivo, se llama Héctor Trujillo, muchas personas lo conocen, dirige el Boletín del Consumidor en Neiva, fue a la cárcel, estuvo en prisión varios meses, estuvo en prisión varios días, varias semanas, y nos cuenta su historia. ¿Quién lo llevó a prisión? ¿Por qué? ¿Cómo fueron sus días en la cárcel? ¿Y qué pasó con su vida luego de haber estado en la cárcel del Distrito Judicial de Neiva? Héctor, cordial saludo. ¿Y cuál es su historia? Patros, pues de verdad que la primera vez después de 4 años que Dios me permitió salir de la cárcel con un fallo me declararon inocente, me dieron fallo absolutorio, ordenaron la libertad inmediata y la juez que me dio la libertad le ordenó al IMPEC soltarme ese mismo día. El fallo fue el 3 de agosto de 2019, a las 12:05 del día, y a las 8 de la noche ya estaba en casa con la familia que tenía en ese momento. Y es cierto, durante estos 18 meses, 22 días que permanecí en la cárcel de Rivera, para lo que yo considero un falso positivo, pero gracias a Dios, Dios me saca en su amor de la cárcel, porque creo en Dios, pude detectar varias cosas, Albatros. Uno, estoy casi seguro de no equivocarme en el porcentaje, más o menos entre el 70 y el 80% de los presos en Colombia son inocentes. A alguien lo detienen y le cuadran un prontuario de tal manera, en mi caso, sin pruebas, porque mi proceso nunca tuvo pruebas, no hubo unas pruebas objetivas. Era un problema de celos con una persona y sin embargo al ver la situación declararon a favor mío y gracias a Dios me dieron la libertad. Pero lo injusto de este hecho es estar 18 meses, 22 días en la cárcel en un proceso que literalmente no tenía pruebas para estar en la cárcel. Y la fiscalía que se había prestado a esto, la fiscal que se prestó a esto estaba pidiendo 60 años de cárcel. Yo todo el tiempo estuve muy tranquilo, confiado en Dios en que eso no iba a suceder, pero es la injusticia que vive uno en la cárcel. Durante estos 18 meses, 22 días, bueno, sí, lo que Albatros decía hace un rato, es un liderazgo social que Dios me ha permitido realizar durante más de 42 años. Yo fui concejal de Neiva en el año 1982, el liderazgo empieza en el 80, entro al consejo de Neiva en el 82, y tengo que decirlo así descarnadamente, cuando me di cuenta la clase política, valga la redundancia, que tenemos, me dio sencillamente asco y no quise volver a ser concejal de la ciudad de Neiva a pesar de tener un movimiento cívico y estar en esta lucha todo el tiempo. Me he sostenido sin ningún padrino político, de ningún color político. Fui al consejo por un movimiento cívico en una alianza con la izquierda y ahí fue donde me colgaron la lápida en el pecho porque simplemente se hizo una alianza y yo nunca he pertenecido a la izquierda. Pero me he mantenido siempre haciendo el trabajo social. Esto me lleva a ser fiel con la causa de defender a la gente. En el año 1984 se crea la Asociación Central de Consumidores de Neiva, que todavía funciona legalmente con el visto bueno de la Confederación Colombiana de Consumidores. Obviamente, parado en la raya, y son hartos los enemigos que he concebido durante este tiempo. Héctor, lo interrumpo para preguntarle, ¿qué lo lleva a la cárcel? ¿De qué delito lo acusan a usted? ¿Y quiénes estaban detrás de su caso? Bueno, uno de los problemas que he tenido en la parte personal es, bueno, me gustan las mujeres. Y esa situación me llevó a eso, una demanda por celos. Una mujer celosa y despechada, como se dice popularmente, es un complique. Una mujer herida es capaz de hacer cualquier cosa. Ese proceso estaba en la fiscalía, pero como no había pruebas, el proceso no lo habían abierto. Pero como muchos conocieron en Neiva, yo me dediqué los últimos 5 años a través de Alpavisión, se llama ahora, ¿cierto? Sí, Alpavisión, a denunciar la corrupción de
no sé si pueda dar nombres, de 4 alcaldes. Nos puede dar, tranquilo. Cuando la administración de Cielo González Villa, cuando la administración de Héctor Javier Osorio, Héctor Aníbal y Pedro Suárez con lo del estadio, yo fui la primera persona que en medios de comunicación, como comunicador social, como líder social, porque la palabra periodista es una responsabilidad bastante grande, denuncié lo del estadio. Fui el primero que advertí a los neivanos cuando Pedro Suárez iba a girar el cheque de 20.200 millones de pesos, y no me falla la memoria, el primer cheque, yo advertí que iban a construir un estadio sobre las bases de un estadio antiguo de 40 años. Y a otra serie de denuncias por corrupción que yo hacía en el espacio que estaba en televisión sobre la corrupción. Esto fue creando una serie de enemistades, y yo he llegado a la conclusión que eso fue el detonante. Cuando encontraron un problema de una demanda por celos y violencia intrafamiliar y supuesto abuso sexual, aprovecharon esa situación, hecho que nadie creyó porque, bueno, desafortunadamente como hombre en el comportamiento con mujeres la fama no ha sido muy buena, o sea, me he complicado mucho la vida con esta parte. Y resulta que encuentran el proceso y no tenía pruebas, sin embargo ordenan la captura y piden 60 años de cárcel. Pero Dios me permite, así fuera un falso positivo, yo le llamo falso positivo jurídico, Albatros, entro a la cárcel de Rivera y allá también pongo la oficina del Boletín del Consumidor en la celda 34, en el patio 4, y me puse a defender los presos. Total, el IMPEC al mes me quería echar para afuera porque no me aguantaban, porque empecé a pelear por los derechos de los ancianos, porque si afuera, Albatros, hay injusticia social, nosotros los que estamos afuera creemos que en la cárcel está lo peor de la sociedad, y eso es mentira. Entre el 70 y el 80% de los casos que yo tuve conocimiento en la cárcel, la gente es inocente. ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué tienen que existir presos en Colombia? Porque son 7 billones de pesos del IMPEC, que ahí hay contratos que la plata se pierde. Tienen que existir unos jueces, fiscales, abogados, y esto es un negocio de la justicia que no lo digo solamente yo, y lo hemos visto en estos tiempos cómo y para qué servían las autoridades de control en el país. A la fiscalía y a las autoridades les interesa mostrar cifras, y a alguien lo cogen con una bicha de marihuana y le ponen concierto para delinquir y le montan un falso positivo con armas y termina condenándolo pidiendo cárcel de 40 y 50 años. ¿Cuál es? Héctor, pero no lo interrumpo. Usted dice, me gustan las mujeres. Había una denuncia por un tema de mujeres, pero algunos políticos aprovecharon esa denuncia para meterme a la cárcel. ¿Cómo se relaciona eso? Explíqueme. Tenían que callarme y sacarme de los medios de comunicación para que no siguiera haciendo las denuncias. Porque no fue solamente esos 4 alcaldes, otros más. Yo había hecho de vez en cuando muy pocas denuncias. Entonces, porque no había... ¿Quién entiende que un proceso que está a punto de archivarse, alguien se interese y lo saque, y además la fiscal que tomó el caso cuadre una serie de supuestos delitos que no estaban probados en el proceso, Albatros, y me meten a la cárcel? Incluso la misma juez, fueron 2 jueces las que me dan la libertad, mujeres que al parecer me conocían en mi vida pública y en mi vida personal. Logramos probarle a la fiscalía que no tenía pruebas, que nunca tuvo pruebas. Y es más, Albatros, yo tengo el archivo de la forma como la juez dio el fallo, en donde me dice que me declara inocente porque la fiscalía nunca tuvo pruebas. Lo grave de esto es ir al problema mayor, es encontrar que para algunos fiscales les interesa solamente cifras. Hay que meter gente a la cárcel. Si no hay presos en la cárcel, en las cárceles de Colombia, no está todo el negocio que hay detrás de la justicia. Miren, estos días me llegó un caso de una señora, esta mañana coincidencialmente, me llegó un caso de un muchacho que le encontraron un revólver hechizo y unas bichas de marihuana, y resulta que le crearon un prontuario donde lo iban a quemar un montón de años, y lo coge un abogado de esos que saben a ver a las salidas de las URI, le quita 5 millones de pesos a la familia y después le dice haga un preacuerdo. Aprovechando este medio, y no sé si se puede hacer, mire, Albatros, es grave. Mucho abogado supuestamente penalista coge a la familia a la salida de las URI, a la salida de la Fiscalía y del Palacio de Justicia, ofrecen servicios y le quitan un dinero.
Pero Albatros, es que si a mí me detienen y la persona la cogieron en flagrancia, si a la persona lo cogen en flagrancia, sencillo, preacuerdo, es aceptar cargos. Y algunos abogados penalistas le quitan plata a la familia para hacer un preacuerdo que no se necesita, para eso no se necesita abogado. Bien, ¿de qué lo acusaron finalmente y cuánto tiempo estuvo en prisión? Yo estuve detenido 18 meses, 22 días. ¿Acusado de qué? De supuestos delitos sexuales. Entonces, ¿cómo eran esos 18 meses, 22 días en prisión? Bueno, pues lo dije hace un rato, Albatros. Yo me puse a servirle a la gente en la cárcel. No, usted no fue de los presos o de los internos que se puso a llorar, que se amargó, no. Que entró a enviarle mensajes por el celular a la familia para que le mandaran plata, etcétera, etcétera. No, Albatros, yo me puse a hacer lo mismo, a defender a los presos, porque yo quiero hacer un llamado a través de este medio. Acordémonos de los que están en la cárcel. Y qué tristeza encontrar el 80% de los presos en Colombia inocentes. ¿Y sabe qué hacen las autoridades? Llámense jueces o fiscales o investigadores, le crean un prontuario y le dice, pero es que lo vamos a quemar a 60 años. Acepte cargos y le damos nomás 5 años y la persona lleva 2 años en la cárcel. ¿Y cuánto nos cuesta un preso en Colombia, Albatros, detenido injusta e ilegalmente? Yo fui víctima de eso. Y hasta ahora, 4 años después, este agosto voy a completar 4 años en que Dios me saca de la cárcel y me declaran inocente, me dan fallo absolutorio, ordenan la libertad inmediata. Pero hay mucho preso en las cárceles de Colombia, Albatros, que es inocente. Sí. Hablemos de ese día. 18 meses, 20 días. 22. 18 meses, 21 días. Antes de que saliera. ¿Cómo fue eso? Y cuando lo llaman y le dicen, señor Trujillo, la puerta de la cárcel está abierta, se puede ir. Cuénteme todo eso, ¿cómo fue? Bueno, Albatros, como yo hace unos años he estado asistiendo a iglesias cristianas, grabo eventos de las iglesias cristianas, he ido recibiendo mucha palabra de Dios. Me agarré de Dios porque allá en la cárcel es muy triste, Albatros, ver cómo jóvenes se laceran los brazos en crisis por el encierro psicológico. Es que, mire, la parte psicológica del ser humano se afecta mucho cuando no se puede mover, esté en un patio así sea de grande como esta avenida. Es una afectación bárbara. Todos los días, cuando no era que se tiraban del segundo piso, cuando no era que se cortaban las venas, cuando no era que se colgaban a ahorcarse, eso sucede todos los días en todos los patios y en todas las cárceles de Colombia. Todo porque en Colombia deben haber presos para que el negocio de la justicia, esto es pequeñito en comparación con lo que se ha denunciado en redes sociales. Yo estaba seguro desde un comienzo que a mí no se me iba a condenar porque estaba seguro que el proceso no tenía pruebas, ¿sí? La fiscal incluso llegaba a las audiencias y se asomaba y se iba, y una audiencia era cada 2 meses. Los recursos que se presentaron, tengo que agradecer a Dios y a los tribunales que nos ayudaron en esa parte, porque conmigo, en esos supuestos delitos de los que me acusaron, iba a estar Albatros por lo menos en la cárcel unos 10 años. Pero gracias a Dios y al liderazgo social que he podido desarrollar y que todavía sigo desarrollando, las autoridades que vieron que era una injusticia, que no habían pruebas, la misma juez siempre estuvo cuestionando a la fiscalía porque nunca le pudo llevar pruebas. El todo era que me debían mantener detenido y lo que sí hicieron fue un daño económico enorme. Yo tenía mi empresa de televisión, mi buen carro, vivía en un condominio en el centro, tenía mi familia, tenía muy buenos ingresos económicos, pero a partir del momento en que me meten a la cárcel con ese falso positivo jurídico, la quiebra económica se vino. Sin embargo, el viernes 3 de agosto de 2019, cuando la juez me declara inocente, yo estaba todo el tiempo estuve muy tranquilo de mi inocencia. A los 5 días pude conseguir una oficina aquí en el Centro Comercial Los Comuneros, ahí en el 3er piso, cerca a las oficinas del CISBEN, y he seguido haciendo la labor social de defender no solamente los procesos del consumidor, sino procesos en otros campos del derecho, civil, penal, laboral, aunque no terminé la carrera de derecho, pero hay otro negocio, Albatros, de que me acabo de acordar, que tienen algunas ramas de la justicia y algunos abogados. ¿Usted sabía que sin abogado puede reclamar y puede pelear hasta 47 millones, algo casi 48 millones de pesos? Ahora usted tiene una letra y si de 1, 2, 5, 10 millones dice consiga abogado, eso no es cierto. Entonces, aquí en esta labor social, no solamente los comerciantes que me conocen hace 36 años como director del Boletín del Consumidor y que atiendo reclamos y que me paro en la raya
y que hago denuncias en redes sociales por los atropellos contra los consumidores y los ciudadanos, pues nunca me pudieron sobornar y sigo haciendo la misma labor que Dios me está permitiendo hacer. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué le dicen se va? Ah, no, yo le digo la verdad. Yo estaba siempre muy tranquilo, confiado en Dios. En prisión. En prisión. Soy un hombre que cree en la palabra de Dios, creo en Dios. El tiempo de oración sí le queda a uno allá en la cárcel para hacerlo. Ya acá afuera es complicado por los compromisos. Pero yo estaba seguro, desde el primer momento en que me detuvieron, que yo era inocente y que no habían pruebas en el proceso. O sea, no habían pruebas reales y en derecho para que me hubieran detenido, que fue un falso positivo jurídico. Y yo le voy a contar la verdad. Después de haber estado 18 meses, 22 días preso en la cárcel de Rivera Albatros, cuando me fui a salir del patio, a mí me dio tristeza. ¿Lloró? Acá. Claro, porque yo pensaba, ¿y ahora quién va a defender, por ejemplo, los ancianos a los que yo les hacía tutelas para que les colocaran prótesis? Enfermos, e incluso por ahí en redes sociales tengo un anciano que tenía unas hernias muy grandes. En las cárceles de Colombia es donde más se vulneran los derechos humanos a los colombianos, en la salud, en la manera como tratan a la persona, en el tiempo de distracción. La cárcel en Colombia no edifica, la cárcel en Colombia no construye. Aquí el ciudadano sale peor de lo que entró. En mi caso, me puse a defender los presos en la cárcel de Rivera, pude hacer, Dios me permitió hacer una buena labor y aquí estamos. ¿Cómo en el día en que le dicen se va? Bueno, en el juzgado, pues claro, estaban mis hijas mayores, se pusieron a llorar de la alegría, yo también salí contento, aunque vuelvo y perdonen que insista tanto en la fe en Dios, yo estaba seguro que eso iba a pasar. ¿Usted estaba en prisión allá van y le dicen que da libre? No, me citan, la juez que Dios utilizó para darme la libertad, me hizo 4 audiencias en 2 semanas. Eso es una bendición de Dios, eso es difícil que suceda, pero Dios lo permitió. En la primera me leen el fallo donde me declaran inocente y en la segunda me leen el texto y los argumentos que tuvo la juez para darme la libertad. Y cuando la juez le pregunta al procurador, al defensor de familia, al defensor de menores, a todo el mundo, al mismo fiscal que estaba con nosotros ahí, que si iban a hacer algún recurso, ellos inmediatamente dijeron que no. Y ordenaron la libertad inmediata y la verdad es que a las 8 de la noche yo ya estaba en casa, todavía disfrutando de mi familia, pero desafortunadamente Albatros, mi familia se desbarató, la mamá de mis hijos también, haya tenido los motivos que haya tenido, pero también se quedó con todo y yo no peleé nada y pues estoy viviendo solo, bueno solo no, pero con Dios. Pero la experiencia de la cárcel a mí me maduró más, me volvió más humano, más sensible. En la cárcel no todos los que están son criminales ni son delincuentes. Yo calculo y estoy casi seguro que el 80% de los hombres que están en las cárceles de Colombia son inocentes y solamente un 20% han sido cogidos en flagrancia. Que la justicia en Colombia le crea todo un espectro a la persona que cae con cualquier cosa. Le montan falsos positivos, los muchachos que son inquietos disponen armas. Uno conoce en la cárcel Albatros, no sé si algún día lo podamos hacer, yo le pongo si se puede hacer, pero en la cárcel es donde uno conoce la verdadera Colombia. Héctor, luego de esos 18 meses, 22 días en prisión, ¿cómo cambió radicalmente su vida? ¿Cómo está tratando de rehacerla? ¿Y ha pensado demandar a quienes lo llevaron a prisión? Bueno, ya hay una demanda puesta contra el Estado, un equipo de abogados que ha ganado muchas demandas en Bogotá, ya tiene la demanda se va ganando, dice que me van a indemnizar con algún dinero que voy a invertir en la labor social, porque hay algo que yo nunca iré, de la única manera que yo deje de hacer labor social es que Dios me quite la vida. Es más, yo ni siquiera he podido cotizar para pensión, porque la labor social es la que a mí me llama, la que a mí me lleva a trabajar por la comunidad. Y eso fue lo que me llevó a la cárcel. O sea, la lealtad y la fidelidad. Mire, Dios acaba de recordarme lo siguiente. Con algunos compañeros periodistas, creo que Albatros en esa época no estaba por acá, no hacía periodismo, hace unos 25 años. Cuando se descubrió, cuando se hicieron cerrar 3.222 cooperativas,
que manejaban dinero de los carteles de Cali y Medellín. Fue la persona. Yo fui el que entregué a la fiscalía todos los documentos y todo lo necesario para que se abriera la investigación y cerrar esas cooperativas. Y ahí hubo un intento de soborno que ha sido el más alto. 3.000 millones de pesos, Albatros, hace 25 años. Hoy ya, con mis 68, casi 70, después de haber ido a la cárcel, quiero empezar a contar esto en los medios, en las redes sociales, porque la verdad es que la injusticia en Colombia es extremadamente grande, ¿sí? Aún, a pesar de que Dios en el Centro Comercial Los Comuneros me permitió estar en una oficina pequeña donde hubo apoyo de personas que yo no esperaba y me dieron la posibilidad de seguir trabajando por la comunidad. Ahí estamos prestando el servicio. Estamos en el tercer piso, al lado de las oficinas del SUSBEN, en la 3075, y la verdad que cuando Dios me saca de la cárcel y yo empiezo a hablar con algunas personas, me apoyaron para arrancar nuevamente con la oficina. Para seguir con el boletín de consumidor. Y sigo atendiendo los reclamos del boletín de consumidor. No sé si se puede escribir la línea telefónica 315. Puede decirlo. 315-363-7807. Repítalo. 315-363-7807, la misma línea del boletín de consumidor, la que está hace 30 años. Y ahí estamos haciendo esa labor social. Y sigo leal, o sea, a mí de ahí me sacan en el ataúd para el cementerio, Albatros, porque es el espíritu de servicio que heredé de mi abuela, que fue la primera líder sindical de oficios varios en el Huila hace 60 años. Y con la ayuda de Dios se sigue prestando esa labor social, y hasta que Dios me permita la vida vamos a estar haciéndola. Héctor Trujillo, director del Boletín del Consumidor, 18 meses, 22 días en prisión. Luego le dicen, usted es inocente, puede irse. Creo que el gato se está orinando ahí. Luego le dicen, usted es inocente, puede irse. Su vida cambió radicalmente luego de haber estado en el patio 4 de la cárcel del Distrito Judicial de Neiva. Héctor, ¿qué sigue para usted? Me dijo que tenía 70 años ahora. Casi 70. Casi 70. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué le falta por hacer? Bueno, afortunadamente tengo muy buena salud, soy vegetariano y eso me ha hecho ser una persona bien de salud. No, seguir trabajando por la comunidad, a mí no... Por ahí me tocan a ratos el corazón que vuelva a la política, pero tengo mis reservas en cuanto a la política. La idea es seguir prestando el servicio a la comunidad, pero lo aburridor de esto es que la persecución sigue, es que los enemigos siguen molestando, diciendo cosas que no tienen que decir, pero de todas maneras Dios se hace cargo de eso, y aquí mientras Dios lo permita vamos a estar defendiendo. Ahora aclaro lo siguiente, Albatro, yo no solamente, ya lo de los consumidores, como llevo tantos años dando cantaleta, dando lora, 36 años, resulta que yo manejo otros campos del derecho, civil, penal, laboral, en la cárcel, Albatro, yo no conocía penal, en la cárcel aprendí derecho penal. Y hasta los excompañeros de cárcel vienen a la oficina para hacerle algunas cosas que se pueden hacer con abogados penalistas, y seguimos en la causa de defender la comunidad. O sea, es duro, claro. Yo antes de ir a la cárcel manejaba unos medios, perdón. Yo vivía en un condominio, tenía mi buen carro, tenía mi empresa de televisión, hacía muchas cosas en televisión local, tenía muy buenos ingresos, y que tú salgas de la cárcel menos 500 millones de pesos que se han perdido por ingresos de esa empresa es bárbaro. Que el hogar se le destruya por algunas circunstancias, porque alcancé a estar en la casa con la mamá de mis últimos hijos 8 meses, y de pronto se tomaron determinaciones que no se debían de tomar, pero a pesar de eso, pues amo a mis hijos y de sobremanera la más pequeña, pero estamos en la lucha y voy a seguir haciéndola hasta que Dios lo permita. O sea, tengo un convencimiento en el corazón, y es que yo estoy en ese lugar, en ese sitio. Sobre todo, hoy una cosa bien aberrante, Albatros. Cuando yo me entrego, conmigo se dieron el lujo de mandarme la orden de captura a la oficina, cuando la tenía aquí en la calle 10, en el condominio Girasol. Y fui y me entregué el 11 de enero de 2018. Lo más triste de esta historia es que después de haber acompañado al doctor Ariel Armel Arenas, el presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores, me sacó de la nómina, y mi familia no, o sea, yo he sido firme en lo que estaba haciendo. A mí nadie se me puede parar delante a decirme es que yo a usted le regalé 100 pesos o le regalé 100 millones para que me resolviera un caso.
En eso los principios están bien fundamentados. La guardia no la bajo. El golpe fue duro en el área económica y más duro habérseme destruido el hogar. Pero sigo siendo leal con Dios y con la causa de defender la gente, Albatros. Porque eso es importante, la gente se afloja. Lo único es que como estoy cortado en los medios de comunicación, hasta ahora es la primera vez que salgo a hablar de mi caso en medios de comunicación, gracias a tu colaboración, Albatros. Pero la verdad es que el golpe fue duro, emocionalmente fue duro. Yo como grabo muchos eventos en las iglesias cristianas, entonces yo recibo mucha palabra de Dios, me alimento con la palabra de Dios y esto me mantiene fuerte. De lo contrario, yo creo que me hubiera colgado como se cuelgan muchos muchachos allá en la cárcel de Rivera, donde haya cortado las venas, que eso se ve, eso es pánico, eso es aterrador en las cárceles por el hacinamiento. El caso de Rivera, por ejemplo, tiene un hacinamiento 4 veces mayor a la capacidad que tiene. ¿Y qué dicen del búnker de la Fiscalía? Donde hay casi 400 personas, donde deben haber solamente 85 o 90. Porque es que en Colombia, denuncio, deben haber presos, porque si no hay rama judicial, no hay jueces, no hay fiscales, no hay abogados que negocian la libertad de la gente que meten a la cárcel en un alto porcentaje inocentes, es lo más duro. ¿Ya olvidó ese sueño de 18 meses y 20 y algo de días? Bueno, yo tengo que decir la verdad. A mí me dicen, Héctor, pero ¿cómo es posible que hayas estado 18 meses, 22 días en la cárcel y cómo le fue? Como me puse a trabajar socialmente por los presos, ¿sí? Entonces a mí el tiempo se me pasó muy rápido. Porque haga tutelas, haga derechos de petición, era instructor de los derechos de los presos en la cárcel de Rivera, tenía que defender los presos, entonces el tiempo a mí se me volatizó, pasó muy rápido. Yo dije, pero yo mismo hoy en día digo, pero ¿a qué horas pasó? Año y medio, 22 días. Pero la verdad, reitero, cuando salí de esa puerta del patio 3, a mí me dio mucha tristeza. ¿Lloró? Claro, pero yo decía, ¿y ahora quién defiende a esta gente? Porque en la cárcel, si afuera ustedes como periodistas y yo que he estado en medio, vemos injusticia, en las cárceles de Colombia es bárbara la injusticia que hay. Y los inocentes que hay en las cárceles de Colombia es demasiado alto, Albatros. No sé si sea un tema que podamos tocar porque conozco muchos casos de gente... abordarlo como un tema especial. De gente que inocente que está en la cárcel. Igual que perdieron el hogar como lo perdí yo. Lo más duro para mí, en lo personal aquí, fue la separación de mis 2 últimos hijos menores. Eso fue durísimo. Y estar todavía separado de mi hija, tiene apenas 10 años, eso ha sido lo que verdaderamente me golpearon duro. En lo económico Dios ha sido bueno y mis hijos no han aguantado hambre, yo tampoco, pero han habido personas que han colaborado. Pero créalo, Alberto, es que de ahí de la raya no me pasa, o sea, no me voy a ir y voy a seguir defendiendo a la gente, así sea donde sea, pero que me quedo ayudando a las personas que no pueden pagar un abogado, lo voy a seguir haciendo. Vale. Ahí está Dios ayudando y algunos amigos que me apoyan. Héctor Trujillo, director del Boletín del Consumidor, nos ha contado su historia de 18 meses, 22 días en prisión, su historia cuando le dicen se puede ir, usted es inocente, vuelva a la libertad, su historia de cómo estando en prisión, pues aprovechó el tiempo para ayudar a otros. Igual continúa haciéndolo en el 3er piso de Los Comuneros, donde tiene su oficina y donde sigue prestando el servicio. Señor Trujillo, muchísimas gracias. ¿Algo más? Gracias a Dios y a ti que alguien de la nación llegó a mi oficina a consultar un caso, me recordó de Albatros, entonces por eso te llamé. Y cualquier situación de orden jurídico, sea civil, penal, administrativo, impuestos, lo que sea, aunque me están tocando el corazón y me parece que hay personas que me van a ayudar para que yo termine la carrera de abogado. Si es la voluntad de Dios, voy a terminar la carrera de Derecho, porque si algo me hace falta. Si se gradúa, nos invita, será un acontecimiento asistir a su grado. Gracias, Albatros. La verdad es que ahora sí me están dando ganas porque es que hay mucho atropello y yo veo que algunos abogados cometen muchos atropellos con la gente. O sea, todo no es dinero y si Dios lo permite, al año entrante estaré comenzando nuevamente la carrera de Derecho porque yo hace más de 20 años, empecé la carrera 2 años y eso ya no me lo homologan. Pero ahora sí tengo ganas de seguir, hacer la carrera de Derecho y comenzarla y terminarla para defender a la gente. A mí no me mueve más que eso, no me mueve lo económico, no me mueve lo social. No me duele haber vivido en un condominio con un buen carro, una buena empresa y ganándome hasta 10 millones de pesos al mes. Esto no me duele. A mí lo que me duele de verdad y todavía me enerva es la injusticia social.
y sobre todo la mentira, la calumnia a la que es sometida mucha gente en Colombia y que no tiene derecho a defenderse. Bien. Héctor, gracias. A ti, Albatos. Muy amable. Bien, transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación. No olvide que en YouTube somos La Nación Digital. Recuerde que nuestra página oficial de noticias es www.lanacion.com.co. El periódico La Nación lo consigue en físico, en tiendas misceláneas, en puestos de revista en la ciudad de Neiva. La historia de Héctor Trujillo, su mundo en prisión, su mundo en libertad, sus 70 años, sus ganas de terminar la carrera de abogado. Si se gradúa, vuelvo y reitero, nos invita porque para nosotros será un acontecimiento verlo graduar a los 70, 71, 72, 73, 74 o antes, si se gradúa, por supuesto. A nuestros seguidores, gracias, muy amables, gracias por los comentarios, ahí le han escrito de todo, Héctor. Más tarde puede leer una vez finalicemos esta transmisión en vivo. Chao.